Vamos a, gracias. Vamos a iniciar con nuestra clase número 10 y quisiera pedirle, por favor, hermana Tatiana, si es usted tan amable, de presentarnos en una oración para, para arrancar con nuestra clase en esta tarde. Bueno, oremos. Señor, en esta tarde te damos gracias. Te damos gracias porque permites que podamos compartir esta clase, Señor. Gracias porque esto sea posible, Señor, por este medio. Te pedimos, Señor, que sea una clase de bendición como las demás. Que esta sea otra clase, Señor, de aprendizaje para cada uno de nosotros, Señor, para poder crecer, Señor. Todo para tu servicio. Te damos gracias, Señor, por los compañeros presentes. También te pedimos por lo que no pudieron estar, Señor, que después van a estar poniéndose al día seguramente. También te pedimos por el profesor, que siempre use su vida, Señor. Te damos gracias y siempre haz tu voluntad en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, hermanos, podría iniciar compartiendo la pantalla. Eh, Estamos iniciando nuestra clase número 10, eh, la clase número 10 de 12 clases que comprenden nuestro curso, hermanos. Así que después de esta solamente nos restarían dos sesiones más. Y bueno, por favor, ¿me pueden confirmar si ya están viendo mi pantalla, si se escucha bien mi audio, hermanos? Si en algún momento se batalla con la pantalla, con el audio, también por favor les pido que me lo hagan saber. Bueno, esta clase, como su título, ustedes ya lo pueden ver, es lo que la iglesia espera del pastor, lo que la iglesia espera del pastor. Obviamente la iglesia espera definitivamente muchas cosas de sus pastores, de su pastor o de sus líderes, pero por la temática de nuestra clase nos vamos a abocar a lo que tiene que ver con el liderazgo y la administración de la iglesia, ¿sí? En ese sentido, tenemos que entender este título, lo que la iglesia espera del pastor, obviamente desde el punto de vista de la administración eclesial. Y a continuación les presento, mis hermanos, los temas de la clase. Vamos a vamos a iniciar con una retroalimentación después de algunas semanas de no vernos, de no saludarnos. Vamos a tener una breve retroalimentación. Ya conocen ustedes la dinámica. Partimos de la pregunta, ¿qué hicimos la clase anterior? Después vamos a ver el siguiente tema, hermanos, cuyo título es El pastor y su programa. Otro tema que veremos después es el de pasos administrativos para elaborar el plan de trabajo en una iglesia. De alguna manera ya tuvimos digamos, una clase en la cual hablamos de cómo hacer el plan de trabajo. Hoy la intención es mostrarles un método incluyente y que me parece que quienes lo quieran adoptar les podría ser de mucha utilidad, ¿sí? No solamente si se trata de pastores, en el liderazgo que nosotros ejerzamos dentro de la iglesia, podemos implementar
esta modalidad, ¿no? Que así se llama, pasos administrativos para elaborar el plan de trabajo en una iglesia. Ideas sobre planificación diagramada. Vamos a hablar acerca de cómo los diagramas nos pueden servir, nos pueden ser útiles. Saben que quienes tienen alguna formación en ingeniería, por ahí ingeniería industrial o alguna carrera afín, se van a sentir muy identificados con el tema de los diagramas. La idea, pues, es también compartir con ustedes algunas eh, experiencias o, digamos, algunas opciones para poder planificar dentro de nuestros ministerios. Otro tema que veremos es ayudas para tomar pequeñas decisiones administrativas. Así se titula este tema, ayudas para tomar pequeñas decisiones administrativas. Y después veremos el tema cuadros gráficos para la toma de decisiones. Cuadros gráficos para la toma de decisiones. Bueno, ese es el temario, esa es la temática que en esta sesión, con el favor de Dios, vamos a revisar, mis hermanos. Y bueno, vamos a iniciar primero con la retroalimentación. La retroalimentación que dice, ¿qué hicimos la clase anterior? Por favor, hermanos, bueno, lo que ustedes recuerden, lo que tengan más fresco. Sé que algunos han estado repasando en estas últimas semanas las clases. Bien, adelante, hermana Tatiana. Sí, bueno, con respecto a las últimas clases, yo las estuve viendo ya casi muy encima del inicio de vuelta, me atrasé bastante. Se habló, o sea, la clase fue sobre el tema de la importancia de las ofrendas y la planificación de presupuesto, el seguimiento de la planificación de un presupuesto. Sí, muy bien, hermana, muchas gracias. Sí, hablamos del presupuesto, planteamos desde la realidad, ¿no? De que muchas iglesias, quizá la mayoría de las iglesias, no tienen un presupuesto. Eh, y bueno, vimos qué es en realidad el presupuesto. El presupuesto es traducido digamos, en moneda. El presupuesto es el ministerio que se pretende realizar en una iglesia durante un periodo. Es cuánto nos cuesta como iglesia realizar el ministerio. ¿Alguien más quiere compartirnos algo sobre la clase? Pastor, yo recuerdo lo mismo, eh, que debemos cumplir con nuestra mayordomía en la iglesia y que se trató así sobre las ofrendas y los diezmos y cómo administrar y que las cuentas sean claras. Eso es lo que más me acuerdo. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Juan Francisco. Bueno, pues vamos a pasar entonces de lleno a nuestra clase. Les comentaba que el primer tema el pastor y su programa. El pastor y su programa. Este es el primer tema que vamos a revisar. Y vamos a partir de la siguiente aseveración, ¿verdad? La congregación espera no solo un pastor ejemplar en su persona, fiel a Dios en su predicación, sino también un líder resoluto, un hombre que inspire la congregación a hacer el trabajo de Dios. Esta es
Bueno, una realidad dentro de las iglesias. Generalmente hay expectativas respecto a los líderes dentro de las congregaciones, y, y esta realidad pues obviamente nos trae a muchos líderes a reconocer la necesidad de seguirnos preparando, ¿sí? Para poder guiar a la congregación, primeramente con nuestro ejemplo, ¿verdad? Eso es lo primordial, pero también con base en un liderazgo actual, un liderazgo resuelto, ¿sí? Dinámico. Y por consiguiente, también tendríamos que definir que la iglesia espera un plan comprensible, objetivos alcanzables, una dirección definida y un liderazgo positivo. Sin ello, es decir, sin estas características que acabo de mencionar, la iglesia puede existir, seguramente. Es más, en muchos ejemplos podríamos decir que la iglesia camina o permanece más bien, pero no avanza, ¿sí? Entonces, bueno, es una necesidad de que cada pastor, hermanos, pueda definir un plan, pueda establecer un plan de trabajo. ¿Con qué características? Pues con las características que ya hemos mencionado y que aquí también vuelvo a recalcar. Tiene que ser un plan que todos comprendan, que sea fácil de comprender. Con esto nos referimos a que sea muy sencillo que toda la congregación sepa hacia dónde vamos, hacia dónde va este barco. Pero también cuando hablamos de objetivos alcanzables, no estamos diciendo que sean objetivos poco ambiciosos, poco serios. Más bien estamos diciendo que son objetivos que, que son realistas de acuerdo a nuestra realidad, a nuestro contexto. No es lo mismo decir vamos a evangelizar y nuestro objetivo es alcanzar a las naciones, como en algunos círculos evangélicos se dice alcanzar a las naciones, a que como iglesia digamos somos 100 miembros y nuestro objetivo para este año es alcanzar 20 o 30 miembros. Eso es diferente porque hablas de objetivos que son alcanzables, ¿sí? La dirección es clara, la dirección está definida, la iglesia sabe hacia dónde vamos, hacia dónde nos vamos a enfocar, hacia dónde se van a enfocar los esfuerzos. Y un liderazgo positivo, ¿verdad? Es un liderazgo incluyente, un liderazgo que involucra a todos, que saca lo mejor de las personas, que busca unir y no dividir, etcétera. ¿Sí? Estamos hablando de las expectativas que se tienen respecto al liderazgo, hermanos. ¿Sí? Bueno, por aquí ya pasamos. Vamos a revisar como sustento bíblico una porción de las escrituras que estoy seguro que nosotros, la gran mayoría, ya conocemos, y me refiero a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. En distintas versiones nos permite clarificar eh, un asunto muy importante con relación a los planes de trabajo. Por ejemplo, esta cita bíblica del capítulo 14, verso 40 de la primera carta a los Corintios, en la versión de las Américas, dice lo siguiente: pero que todo se haga decentemente y con orden, ¿sí? Independientemente de la versión de la Biblia que nos manejemos, nos parece muy familiar esta versión, ¿no? Que vemos aquí, que todo se haga decentemente y con orden.
Por ejemplo, en la traducción en lenguaje actual, fue una traducción que hoy en día es muy utilizada y que originalmente surgió como una traducción para niños. Dice esta versión, pero háganlo todo de manera correcta y, y ordenada. Podemos captar, ¿verdad? De igual manera el sentido de este pasaje. La Reina Valera contemporánea dice, siempre y cuando todo se haga decentemente y con orden. La Reina Valera 1960, la versión más utilizada por nosotros, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. La versión Dios habla hoy dice, pero háganlo todo decentemente y con orden. Es decir, nos damos cuenta que este pasaje, ¿verdad? Independientemente de la versión de la Biblia, bueno, tiene pocas variaciones, es muy claro lo que nos está pidiendo el texto bíblico. El texto bíblico dice que todo lo tenemos que hacer como hermanos, dice, decentemente y con orden. ¿Sí? Este principio, pues obviamente, tiene mucha aplicación en este tema del programa pastoral, hermanos, definitivamente. Y bueno, pues vamos a ver el siguiente tema, que se titula Pasos administrativos para elaborar el plan de trabajo en una iglesia. ¿Sí? Pasos administrativos para elaborar el plan de trabajo en una iglesia. Primer punto dice, identifique el objetivo. ¿Y a qué nos referimos? ¿Qué es lo que usted desea poner como meta u objetivo durante el año? ¿Sí? ¿Qué es en qué te quieres enfocar? ¿Qué es lo que tú consideras que merece, ¿verdad? Que sea el objetivo principal durante la gestión. A lo mejor, ¿verdad? Tendría que ser trabajar en las instalaciones de la iglesia, a lo mejor tuviera que ser realmente el trabajo evangelístico, la necesidad de que haya más almas dentro de la congregación, a lo mejor tendría que ser un programa de atención pastoral por las necesidades y las crisis tan fuertes que han atravesado los miembros de la iglesia. Es decir, ese es el primer punto, identificar el objetivo. ¿Qué es lo que deseas poner como meta o objetivo durante el año? Y una recomendación, hermanos, para esto es que uno tiene que procurar la unanimidad entre las autoridades de la iglesia, ¿sí? La unanimidad es posible cuando el proceso en la elección de los objetivos involucra a todos o involucra en la mayoría de las personas. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre el proceso de cómo elaborar un plan de trabajo, ¿sí? Pero ¿por qué nos enfocamos en el proceso? Porque uno de los objetivos precisamente tiene que ver con buscar la unanimidad dentro de la iglesia. El paso 2 es trace los pasos necesarios para lograr ese objetivo. Trace los pasos necesarios para lograr ese objetivo. ¿De qué se trata? Pues haga una lista de las cosas necesarias. Haga una lista de las cosas que se necesitan para lograr ese objetivo.
El punto número 3 dice, establezca las prioridades. Es decir, definimos ya nuestro objetivo, determinamos qué cosas se tienen que hacer y ahora tenemos que preguntarnos por dónde empezamos, qué viene primero, dónde podemos empezar. Uh-huh. Después, el punto número 4, determine los recursos necesarios. No solo en cuanto a dinero, sino también en cuanto a personal humano. ¿Quiénes necesitamos colaborar? ¿Cuántas personas necesitamos que estén involucradas en este proyecto? Y punto 5, escriba la estrategia en palabras que sean comprensibles. Se escribe para que toda la iglesia en su conjunto, con sus autoridades, sepan claramente qué es lo que se hará. Si voy muy rápido, por favor, díganme, hermanos, ¿eh? ¿Quieren que deje un momentito la pantalla ahí todavía? Vamos bien, vamos bien. Muy bien. Como quiera, bueno, saben ustedes que las diapositivas también están a su disposición. Terminando la clase, se la voy a enviar a mi hermano Abraham. De hecho, hoy, minutos antes de empezar la clase, apenas, y me disculpo por ello, pero le envié las últimas dos presentaciones de las clases 8 y 9, así que, bueno, no lo había hecho antes, pero ahorita ya, yo creo que en algún momento nuestro hermano podría ponerla a disposición de ustedes. Bueno, este es el meollo del asunto, hermanos. Ideas sobre planificación diagramada. Y aquí me voy a tardar un poquito, o bueno, no tanto me voy a tardar, sino que aquí es donde quiero invertir un buen rato de la clase para tenerlo como ejemplo. Una premisa, hermanos, los pastores deben tener conocimientos de administración, ¿sí? O sea, los pastores de esta época deben buscar tener conocimientos de administración, los conocimientos básicos, diríamos, los conocimientos necesarios para poder administrar una congregación. Y obviamente nosotros al decir esto no estamos restando importancia a lo que es más importante, que es la dirección de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Por eso también es importante mencionar que al aplicar esta técnica o cualquier técnica administrativa, la que sea, ¿verdad? Un líder religioso siempre debe de buscar la inspiración del Espíritu Santo. No sustituye, hermanos, el conocimiento administrativo y la dirección del Espíritu de Dios. Esto es importante y así lo creemos. Y con esta premisa es que yo comparto también con ustedes en esta clase. Pero también algo importante a considerar es que muchas dificultades del manejo administrativo resultarán más fáciles de resolver al trazar gráficamente el rumbo de su iglesia. Van a dar cuenta de qué estoy hablando, ¿no?
pero solamente quisiera dejar en claro que esto de trazar diagramas tiene como objetivo ayudar a resolver dificultades en el manejo administrativo. Va a ser más fácil o va a hacer que sea más fácil resolver problemas y dificultades dentro de la iglesia. ¿Qué es esto de planificación diagramada? Bueno, aquí estamos viendo un pequeño diagrama, hermanos. Este es un diagrama eh, que se lee de izquierda a derecha, ¿sí? Se lee de izquierda a derecha y ¿qué nos encontramos en la izquierda? En la figura de la izquierda, que es un cuadrado, dice la condición actual de la iglesia, es decir, el punto donde partimos, en dónde nos encontramos, cuál es la condición actual de la iglesia o la condición actual del ministerio, etcétera, ¿no? Y en el otro extremo, hacia la derecha, nos encontramos alcanzar la meta propuesta. Le podríamos llamar también la condición deseada de la iglesia, el lugar a donde queremos llegar, la meta que queremos alcanzar. Bueno, se dan cuenta, ¿verdad? Que hay un espacio entre la condición actual de la iglesia a la izquierda y a la derecha donde dice alcanzar la meta propuesta. En medio tenemos otra figura que es una flecha y eso que está en medio lo estamos definiendo como el plan para llevar a la iglesia, para llevar la iglesia a, y como dice al final, alcanzar la meta propuesta. Es decir, lo que esté en medio representaría el plan, lo que vamos a hacer. Sería como una especie de puente entre donde estamos y donde nosotros queremos llegar. ¿Sí? Ese es un diagrama, hermanos, es un diagrama muy sencillo, pero nos permite entender de forma, digamos, de forma sencilla, de forma clara, algún concepto que lo podríamos aprender a lo mejor con un texto, pero en diagrama siempre va a ser más sencillo, nuestra mente lo va a captar de una mejor manera. Y bueno, lo que buscamos hacer, hermanos, es aplicar este método, ¿sí? Este método de trabajar con diagramas. Este método le ayudará a usted a trazar proyectos y a evaluar su progreso a medida que se lleva a cabo, ¿sí? Este método le ayudará a usted a trazar proyectos y a evaluar su progreso a medida que se lleva a cabo. Los ingenieros industriales utilizan recursos gráficos similares para tener idea del movimiento de la materia prima hacia el producto terminal, ¿sí? Bueno, estamos incorporando algunas herramientas administrativas, pero que nos pueden ser útiles dentro de la iglesia, definitivamente. Por eso decía que quien tenga alguna formación administrativa se va a sentir más identificado con este proceso y lo va a captar muy bien, pero la idea es que todos la captemos bien. Esa es la idea. ¿Y, y por qué buscar esto? Porque este enfoque se puede fácilmente aplicar al trabajo de la iglesia, ¿sí? Este enfoque se puede fácilmente aplicar al trabajo de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es establecer la meta y llenar todos los detalles del plan en la flecha, ¿sí? Vamos a ver cómo sería. Un ejemplo. Fíjense, lo primero que tendríamos que leer es el primer
La primer figura a la izquierda, donde estoy poniendo aquí eh, perdón, donde estoy poniendo mi cursor. La primera a la izquierda. A ver si aquí le puedo rayar. Esta mera. Esta es la primera que tenemos que ver. Y esta sería nuestra situación donde iniciamos. Vamos a decir que somos una iglesia con 200 miembros. Es un ejemplo nada más. La iglesia con 200 miembros. ¿Sí? Ahí estamos comenzando. ¿Sí? ¿Y a dónde queremos llegar? Queremos llegar hasta acá. ¿Hasta dónde? Queremos llegar a la iglesia con 250 miembros. En otras palabras, qué es lo que estamos buscando, hermanos? En un año, tener ¿cuántos miembros nuevos? Sí me doy a entender, hermanos? Si al inicio somos una iglesia de 200 miembros y nuestra meta es finalizar el año con 250 miembros, ¿cuál es el objetivo? El objetivo sería hacer un plan de edificación para crecer con los miembros que tienen la meta de crecer con tantos miembros. El objetivo es añadir 50 miembros a la congregación en ese año, 50. Acuérdense que los planes tienen que ser claros. Alguien diría, pastor, pero ¿qué tal si no los cumplimos? Bueno, eso ya se debe a muchos factores, pero tú tienes que trabajar para cumplirlos, ¿no? Por eso pones metas definidas. La meta es añadir 50 miembros a la congregación para que la iglesia pase de tener 200 a 250 miembros, ¿sí? Ese es el proyecto. Entonces, fíjense, lo que veíamos al principio, la iglesia con 200 miembros y luego la iglesia con 250 miembros. Bueno, lo que tenemos entre estas dos, perdón, entre el cuadro de la izquierda, de más a la izquierda, y el cuadro de más a la derecha, es el plan. Ese es el plan. Y el plan es todo lo que tendríamos que hacer en el transcurso de esos 12 meses para trabajar hacia la meta. Eso es lo que tendríamos que hacer durante ese año, ¿sí? Por ejemplo, en enero estaríamos estableciendo de la meta de evangelismo, 50 nuevos miembros. Eso será lo que sucedería en enero. Estaremos estableciendo una meta. Queremos tener 50 nuevos miembros. Será lo primero. Luego, lo segundo es la organización del personal en febrero. En febrero estaremos organizando el personal. En marzo estaríamos haciendo dos cosas en marzo. Por un lado, en marzo estaríamos realizando un entrenamiento del equipo de visitación. Adelante, hermano Juan Francisco. Adelante. Pastor, ¿se me escucha bien? ¿Me puede escuchar claro? Sí lo escucho bien. Nosotros en nuestra iglesia, una iglesia pentecostal, la rama pentecostal, pero de asamblea, lo que le quería plantear y preguntar, una sugerencia. Nosotros estamos con un plan de expansión y tenemos 3 iglesias hasta ahora y se van a ir añadiendo más, pero en la organización del personal tenemos problemas porque contamos con
alrededor de 10 personas que establecen el ministerio, que sean ancianos, evangelistas, y diáconos y pastores. Pero tenemos el problema que por ahí todos se van a un anexo, que son dos en la localidad, dos iglesias en la localidad, el mismo día, el sábado, y una iglesia en otra localidad. Y tenemos ese problema que una de las tres iglesias siempre se queda sin obreros. Entonces mi idea es hacer un cronograma y escalar a cada iglesia y presentar cuál sería su sugerencia. Bueno, mi sugerencia respecto al programa de las congregaciones locales, creo que sería muy limitada porque no conozco el programa, hermano. Me parece que tendrá yo que conocerlo. Eh, pero me parece que por lo que usted comenta, pues definitivamente requieren tener una organización, ¿no? Necesitan reunirse, necesitan plantear cuál es la forma óptima, ¿verdad?, en la cual se deben organizar para que ninguna de las áreas esenciales dentro de la iglesia eh, se venga abajo, ¿verdad? Es, como dice la palabra, es bueno hacer una cosa sin descuidar lo otro. Eh, pero me parece que es un tema de organización. Es lo que podría comentarle, hermano, en ese sentido. Usted dice que un cronograma sería una buena opción y ahí poner los nombres de los obreros escalados para cada iglesia, hacer un cronograma mensual y distribuir a los obreros. Sí, pueden hacer un programa, exactamente, pueden hacer un programa en donde se establezca eh, eh, quién debería de atender qué áreas mensualmente puede funcionar. Me parece que sí. Si no lo tienen, eso sería de entrada algo muy bueno que podrían hacer. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. No a usted, hermano, gracias por comentarnos. Y bueno, pues este es un ejemplo, hermanos. Eh, Básicamente, ¿verdad? Con un objetivo. Ahorita vamos a procurar hacer uno nuestro, ¿verdad? Uno en tiempo real para que vean cómo funcionaría y cómo lo podrían ustedes aplicar en sus localidades, ¿sí? Bueno, pasaríamos a este punto que es organización del personal y en marzo tendremos que establecer dos actividades. La primera es el entrenamiento del equipo de visitación y la preparación del equipo evangelizador. ¿Sí? Por eso ambas actividades están marcadas con el número 3. ¿Por qué? Porque son simultáneas. Tenemos que hacerlas al mismo tiempo. Entrenar a un equipo de visitación y preparar un equipo de evangelización. Después vamos al punto 4, hermanos. El punto 4 es de abril a agosto, ¿sí? Y en el punto 4 estaríamos haciendo varias actividades simultáneas. Por ejemplo, a partir de abril y hasta el mes de agosto, estaríamos implementando un programa de visitación casa por casa. Repito, este es un ejemplo, ¿sí? Visitación casa por casa. Se estaría dando seguimiento a las personas que muestren interés, ¿sí? Y también se estaría realizando un entrenamiento de nuevos equipos. Ajá. Y también se estarían canalizando otras fuentes de personas interesadas en la iglesia. Aquí estamos diciendo básicamente qué es lo que se estaría haciendo, en qué se estaría enfocando la iglesia. En este ejemplo, esta congregación tiene un enfoque evidentemente evangelizador, ¿sí? Evangelístico. Y un enfoque además muy agresivo en cuanto a la evangelización, ¿no? Muy ambicioso, ¿sí?
Luego, ¿qué seguiría? De mayo a septiembre, seguiría, por ejemplo, a partir de mayo y hasta septiembre, posibles miembros llevados a la iglesia en programas especiales. Allí haríamos algunos cultos especiales, especiales no porque haya cultos que no lo son, sino especiales en el sentido de que estarían dirigidos específicamente para invitados, ¿no? También podríamos gestionar que aquellas personas que muestran un interés importante en el Evangelio, que acepten recibir una visita del pastor de la iglesia. Ajá. Fíjense cómo va por etapas, ¿no? Cómo va escalando. A veces, hermanos, en las iglesias queremos hacer el punto 5 de hacer programas especiales y que la gente llegue sola a la iglesia, ¿no? Y ahora nos damos cuenta de que para esto, por ejemplo, en este diagrama, se requiere mucho trabajo previo. O sea, ya no es tan fácil que hoy la gente llegue sola a la iglesia. Se requiere seguimiento, se requiere visitación. Es una buena reflexión también para nosotros. El siguiente paso, el número 6, de mayo a septiembre, visitación casa por los nuevos equipos. Paso 6. Paso 7, clases de instrucción para nuevos miembros. Es decir, ya empiezas a hablarles más en forma de la palabra, ¿verdad? Principios básicos para que ellos puedan tener un crecimiento, primero un encuentro con Jesucristo y un crecimiento en una relación con Él y con la palabra. Y bueno, pues el resultado de ese trabajo ya se vería. La meta es decir, añadir 50 miembros a la congregación y podemos encontrarnos varias sorpresas. Alguien pudiera decir, hermano, ¿qué cree? No alcanzamos la meta, pero se añadieron 20 miembros. Imagínense, estaríamos contentos. Bueno, no fueron 50, pero fueron 20. Aún así hayan sido un alma, dice la palabra. Hay gozo en los cielos, ¿no? Pero no fueron 50, fueron 60. Bueno, solamente Dios sabe. Este es un ejemplo, hermanos, de cómo hacer un diagrama, ¿sí? Suena muy, a lo mejor a alguien le pudiera parecer fácil, alguien diría, no, no es tan fácil, es un poco difícil. A ver, vamos a ver. Paso a paso, planificación del diagrama paso a paso. ¿Cómo se puede hacer? O sea, esto que hicimos no es, hermanos, un trabajo para que se haga en una tarde. O sea, no es un tema de que me voy a sentar yo como pastor o como líder de algún grupo dentro de la iglesia y en una tarde lo voy a hacer. No funciona así. Ahora les voy a decir en los pasos cuál es el truco y cuál es la ganancia de este proceso. Ahí va. La primera etapa, bueno, dice, este método consiste en hacer una planificación en grupo. Este método consiste en hacer una planificación en grupo. La etapa 1 es la siguiente. Reparte una tarjeta o una pequeña hoja de papel a cada persona que ha invitado a formar parte del grupo planificador de la iglesia. Lo voy a enfocar como si fuera el plan general de la iglesia, pero ustedes pueden de alguna manera también pueden ustedes adaptarlo si trabajan en un grupo, por ejemplo, el grupo de niños, el grupo de mujeres, los jóvenes, ustedes lo pueden adaptar, porque eso es la planificación y en cada grupo nosotros planificamos.
Y bueno, uno junta a las personas con quienes va a planificar definitivamente, y lo primero que vas a hacer es decirles, bueno, vamos a tener una sesión de planificación, ¿sí? Y les vas a repartir una hoja. Ese va a ser, eh, el primer punto. Y como organizador, pide que cada persona anote una meta que quisiera ver realizada en la iglesia durante el año, ¿sí? Vamos a hacerlo así, miren, a ver, vamos a suponer, hermana Tatiana y hermano Juan Francisco, va a ser un ejercicio nada más, pero les voy a pedir que ustedes hagan este ejercicio. No lo van a poner en una hoja, escriban en el chat de aquí del Zoom. Como somos pocas personas, anote cada uno de ustedes 2 cosas que quisiera ver realizada en la iglesia durante el año. ¿Sí? 2 cosas que tú quieras ver en tu iglesia durante el año. 2 objetivos que te gustaría que tu iglesia realizara durante el año en el chat. Entonces tú como organizador le pides a tu equipo, anótalo, todos lo anotan, y después, al terminar esa etapa, esa parte, cada persona va a tener la oportunidad de leer, hermanos, lo que escribió. Cada persona va a tener la oportunidad de leer lo que escribió. En ese punto vamos. Bueno, por ejemplo, aquí, bueno, mi hermana Tatiana dice, sin duda es ver crecer a nuestra congregación. Ok, ya tenemos ahí ver crecer a la congregación. ¿Podría mi hermano Juan Francisco compartirnos alguna meta? Hacer un grupo de apoyo para jóvenes que no quieren acercarse a la iglesia, un crecimiento organizado, campañas evangelistas. Bien, muy bien. Ya con eso podemos ir trabajando. Lo estamos haciendo a nivel virtual, ¿verdad? Pero, bueno, yo lo que les estoy diciendo es como si fuéramos trabajando presencial, ¿sí? Como si fuéramos trabajando presencial, pero, pues obviamente con el tema de la virtualidad, pues todo se puede hacer virtual también. Tendremos que buscar las formas y las estrategias, ¿no? Y bueno, se pide que se lea. ¿Qué seguiría después? Después seguiría, que dice, ahora entre todos decidan cuál meta quieren lograr. Vamos a suponer que yo soy el pastor nuevo. Vamos a suponer que Tatiana y Juan Francisco son miembros de la misma congregación, ¿no? ¿De dónde es usted, Juan Francisco? Bueno, ya no escuché a Juan Francisco. Vamos a suponer que ustedes son de Guadalajara, Tatiana y Juan Francisco. Y yo vivo aquí en Guadalajara. Entonces, yo voy a hacer, y resulta que yo soy pastor el pastor nuevo de la iglesia donde ustedes asisten y que ustedes son los líderes. Ok. Entonces ya nos sentamos, contestamos con otros líderes y bueno, pues claramente, por lo que ustedes comentaron, pues se coinciden los objetivos, ¿no? El crecimiento numérico de la congregación y además un grupo de apoyo para jóvenes que no quieren acercarse a la iglesia. Ok, el trabajo con los jóvenes, ¿no? Sería como el énfasis. Bueno, ¿qué seguiría? Con esa meta puesta sobre la mesa, seguirán con el segundo paso, ¿sí? De esas metas, ¿cuál escogeríamos? ¿Con cuál nos quedamos, hermanos? A lo mejor de esas 2 metas, lo que podríamos hacer es hacer una meta,
¿no? Porque estamos hablando de crecimiento y de evangelismo y estamos hablando de jóvenes, pues a lo mejor que nuestra meta esté enfocada en, en los jóvenes, ¿no? En evangelizar jóvenes. Esa sería una sola meta, ¿sí? Y lo consensamos y nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Este año nuestra iglesia se enfocará en evangelizar a jóvenes. Y vamos al segundo paso. La etapa 2, que dice reparta otra tarjeta de índice, reparta otra tarjeta. Y ahora pida a cada participante que escriba un paso importante para lograr esa meta. Ya definimos cuál es nuestra meta, ¿no? Vamos a enfocarnos en la evangelización de los jóvenes en este año o en el próximo año. Y ahora no solamente tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer, eso ya lo definimos, sino que ahora cada participante de esa reunión de planeación va a escribir un paso que él o ella consideren importante para lograr esa meta, ¿sí? Ya lo escribimos y al terminar de escribir, pida que cada persona lea su tarjeta o su hoja, ¿sí? Voy a cerrar tantito aquí, voy a abrir, por ejemplo, mi presentación de Word y permítanme. Estoy abriendo una hoja de Word, permítanme. ¿Pueden ver mi, mi, mi hoja de Word, hermanos? El procesador de texto. Bueno, bueno les decía que la idea era repartir, que la idea era repartir unas hojitas. Vamos a suponer, vamos a suponer que estas son las hojitas que se les repartió, ¿sí? Etapa 1, vamos a suponer. Y por ejemplo, aquí voy a transcribir los comentarios que ustedes hicieron. Perdónenme si tardo un poquito, pero la idea es de alguna manera hacer algo en tiempo real para que ustedes puedan tener una idea de cómo hacerlo en sus localidades. La intención es que esto fuese algo presencial, en el mejor de los casos, que se repartan las hojitas, obviamente. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ponerle un colorcito para que pudiera ser.
Ahí está. Acuérdense que esta es la etapa 1. Obviamente nosotros somos pues pocas personas en este momento, pero algo pasó. Bueno, vamos a pasar a nuestro receso, hermanos. Regresamos en 10 minutos y continuamos con este ejercicio. ¿Les parece bien? Sirve que resuelvo aquí un tema con la hoja de Word que empecé a tener problemas. Pero ahorita regresaremos. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en 10 minutos.